chica y flaca, parca hija de la matraca. Con esta calaca chica y flaca de nuestro querido amigo Paco Padilla, empezamos este otro viernes primero. Dicen que no hay quinto malo. Ya es el quinto que nos aventamos y abrimos esta Casa La Paz, que es la casa del sistema de universidad virtual y la casa de todos ustedes, porque exactamente el sistema de universidad virtual es para acercarnos a la sociedad, para acercarnos a los niños, a los jóvenes, a los abuelitos, a todos aquellos que quieran estudiar, conocer y ser amigos de alguna anécdota, de algún aprendizaje, de algún conocimiento. Sean bienvenidos pues a este quinto viernes primero en la casa del sistema de universidad virtual. Y como tenía que ser, porque no podía ser de otra manera, los muertos. Hay algunos muertos que nos alegran, no porque se hayan muerto, sino porque siempre están con nosotros alegrándonos el alma, porque siempre recordamos de ellos alguna anécdota, alguna cosa especial, porque eran especialmente festivos y gozosos. Hay algunos otros muertos que nos duelen y nos duelen mucho porque siempre los cargamos y hubiéramos querido ser de otra manera con ellos. Y hay algunos otros muertos que siempre están vivos, dicen por ahí, mientras los tengamos muy, muy despiertos en nuestro corazón, en nuestro afecto y en nuestra mente. Esperemos que nosotros, cuando ya tengamos que irnos, estemos siempre vivos en la mente y en el corazón de alguien. Con esos deseos empezamos. Muy buenas noches a todo el auditorio que ya está ocupando sus lugares en Casa La Paz. Vemos a gente, a caras muy, pero muy conocidas. Bienvenidos, sean ustedes bienvenidos. Y bueno, Miguel Ángel de León, ¿cómo estás? Hoy además de que haces investigaciones y que eres catedrático y que eres un asesor de este sistema y de otros sistemas, también sabes de estas cosas de las tradiciones. ¿Cómo le pusimos? Entre la tradición y la nostalgia, ¿verdad? ¿Por qué ese nombre, Miguel Ángel? Bueno, creo yo que siempre he pensado que alguien muere cuando nos olvidamos de él. Entonces siempre que recordamos a nuestros muertos, estamos hablando de una interrelación con ellos, siguen vivos con nosotros, nos siguen acompañando, pero siempre en ese acompañamiento hay un dejo de la nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue ahora sí, como dicen. Entonces creo que estos elementos son muy interesantes, ¿no? ¿Cuántas tradiciones? Bueno, tenemos la del Halloween, que es muy conocida y tal vez, bueno, no, tú me dirás, no sé si nada más es en Estados Unidos, pero también a nivel mundial tienen este asunto. Pero tengo entendido que una tradición como esta de los muertos, que es muy ambivalente, porque dicen, los mexicanos nos reímos de la muerte, platicamos con la muerte, pero a la hora que nos toca de cerca no queremos ni siquiera voltear a ver a la muerte. Creo que nos acobardamos bastante y por eso esa careta de reírte de la muerte. ¿O hay alguna otra tradición como esta? Sí, efectivamente, eso es algo muy interesante. Siempre se ha pensado que las festividades de muertos comúnmente se cree que son mexicanas, pero las tradiciones de muertos, podríamos decir, hay registros desde con los celtas, ¿sí? Desde con los egipcios, que había tradiciones muy similares a las que nosotros tenemos ahora, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que estás preguntando esto, recuerdo, para los celtas el fin de año era el 1 de noviembre. Y ellos festejaban, tú hablabas de Halloween, de ahí toman los norteamericanos esto. Hay que recordar el concepto del infierno y del purgatorio. Este es un concepto en la historia de la humanidad relativamente nuevo. En la Alta Edad Media se acendra esas ideas. Para los celtas, por ejemplo, los celtas eran los espíritus del bosque. Y en el fin de año, que era de noviembre más o menos, o sea, a principios de noviembre, se hacían ofrendas a los espíritus del bosque. De hecho, la tradición del árbol de Navidad, las esferitas del árbol de Navidad, no es otra cosa más que las ofrendas que se colgaban en los árboles, en los bosques, para dar las gracias a los espíritus del bosque. Y también sí, se hacían ofrendas en las casas para los muertos de la familia, para agradecer ese apoyo. Es un poco también, y eso lo veo mucho en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestras familias, como no querer entender, no querer saber
que con la muerte se acaba absolutamente todo. Y entonces siempre hay un asidero como el asunto de que va a regresar cada 2 de noviembre o cada 1 de noviembre y va a tener las cositas que le gustan. Y voy a tener oportunidad de tenerle su sopita, su mezcalito, su agua de Jamaica, lo que le gustara, ¿verdad? Sus chanclas viejas, esas con las que se sentía tan cómodo, su cobijita. Es uno querer separarte, despedirte, como que siempre puedes tener otra oportunidad de hablar, de decir, de recibir, de acoger, o ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo despedirnos y decir, bueno, adiós y adiós es adiós? Creo yo que la idea del adiós es adiós es una visión católica de esto. En la religión. Pues no tan católica, porque ya ves que allí nos prometen la vida eterna, que esa sí debe ser cansadísima. No, pero el asunto es este. Para los católicos, cuerpo y alma están unidos. En el momento que llega la muerte, el alma se desprende del cuerpo y se acabó. Pero curiosamente, para los pueblos mesoamericanos teníamos 3 almas. Ahí cuéntanos. Sí, teníamos un alma que se puede desprender del cuerpo estando aún vivos. En el sueño se desprende del cuerpo, va y regresa. Está muy relacionado con los placeres, con el gusto, inclusive con el placer sexual. Por ahí se dice la muerte chiquita. Sí, la muerte chiquita es cuando esa alma... ¿Ustedes la conocen? Digo, yo le hablo al público que tengo aquí. Si tú la conoces, tú que nos estás oyendo, pues háblanos, porque la muerte chiquita yo he oído por ahí en las cantinas que sí se sabe que es la muerte chiquita. Y también en pláticas así muy íntimas, también nos da como la muerte chiquita. Tú ya sabes, ¿verdad? Por eso te estás riendo. Bueno. Es esa alma que va y viene. Inclusive cuando el cuerpo muere, que el cuerpo tiene otras almas, ¿sí? En los niños, según las tradiciones mesoamericanas, específicamente náhuatl, se alojaba en las almas de los pájaros. Entonces, esa idea de que regresa el alma del difunto, ¿sí? De ahí viene más que nada, porque en la religión católica el alma se desprende del cuerpo y jamás regresa. Allá anda penando algunas, ¿verdad? Algunas están en el purgatorio. Bueno, pero el purgatorio ya lo descontinuaron, ¿no? Según yo, así como muchos santos descontinuaron cuando yo era todavía niña, pero el purgatorio ya lo, ¿no? No, ¿Qué descontinuaron? El limbo fue el que limbo. descontinuaron. Qué bárbaro. Uy, yo estaba muy tranquila. Yo dije, yo al infierno, seguro, ya sin tocar baranda. Pero entonces el purgatorio todavía nos falta otra casita. No sé a ustedes, a mí seguro que sí me va a tocar esa un rato. Ay, yo qué, a ver qué jocosa, ¿verdad? Creo que voy a ir al purgatorio. Mira nada más. Y luego. Y teníamos, según los náhuatl, tenían los aztecas, por ejemplo. En Mesoamérica había diferentes tradiciones de los muertos antes de la colonia, ¿sí? Por ejemplo, en los grupos mayas, ¿sí? Guardaban los huesos de los muertos y los llevaban a las casas. Estaban presentes constantemente. Los aztecas no. Los aztecas cremaban los cuerpos, pero hacían algo muy interesante. Les ponían una piedra entre los dientes cuando los quemaban. Porque una de las almas, el alma que representaba la fuerza y todo, estaba en el pelo, en los huesos, en las uñas, ¿sí? Ahorita platico de esto, pero les ponían una piedra en la mandíbula y los quemaban. Entonces, al cremar los cuerpos, esa energía que tenían los huesos se concentraba en la piedra. Y tomaban esa piedra y la ponían o en su casa o en la milpa, para que transmitiera esa fuerza regeneradora, porque estos festejos, si bien es cierto, están relacionados con la muerte, pero ahí está la idea de la muerte para la vida. O sea, muerte y vida están unidos en todas las culturas, ¿sí? Si te vas desde los egipcios con Osiris, a la hora que muere, lo cortan en pedazos, y a la hora que Isis lo venda y lo conjunta en uno solo y dan los rezos adecuados, ¿sí? Los rezos adecuados, lo que termina haciendo es de que resucita como rey de los muertos.
Y mira, nuestra querida Nena Márquez, a quien está dedicado nuestro altar, creo que nos mandó una señal, ¿verdad? Porque por aquí se cayó una velita y como que se están prendiendo los cempasúchiles, que están un poco secos, pero aquí ya estamos apagados. ¿Qué tal, Que la Nena Márquez nos mandó una señal y nos dijo, ¿qué húbole? Ya vine por mi sopa Maruchan, con no poco chile y limón, que era como a mí me gustaba. Yo quería preguntarte una cosa, con toda esta situación de vida y muerte tan junta, tan pegada como una sola cosa, también en esta tradición cristiana, digámoslo así, hay un día para los muertos chiquitos, que debo suponer que esos son los muertos que están libres de pecado, que se mueren inocentes, que no conocieron la muerte chiquita ni otras cosas, y ya hay otros para los muertos ya mayorcitos. Antes de entrar en este tema y de que me contestes, vamos a este tema musical de Óscar Chávez y Amparo Ochoa, que dicho sea de paso hacen una recopilación no poco interesante, una investigación no poco interesante entre las muchas que hicieron de música inédita mexicana, precisamente dedicada al Día de Muertos. Y esta se llama El Angelito, y tenemos un teléfono, tiene razón Gilberto, pero ¿sabes qué? Que me traje otra hoja y no apunté aquí el teléfono, pero lo tengo aquí. Si tú quieres llamarnos, si quieres hacernos una calavera, si quieres que nosotros te hagamos una, llámanos al 3616-9092. Por lo pronto ya tenemos aquí una calavera de uno de nuestros compañeros que no ha llegado, pero que la va a leer dentro de un momento. El Angelito, ya se murió el Angelito, Óscar Chávez y Amparo Ochoa para todos ustedes. Disfrútenla. Ya se murió el angelito y no quisiera llorar. Ya se murió el angelito y no quisiera llorar. Quisiera poder matar al culpable del delito. Quisiera poder matar al culpable del delito. La muerte de este angelito no fue muerte natural. La muerte de este angelito no fue muerte natural. Fue del sistema social que nos mata de a poquito. Fue del sistema social que nos mata de a poquito. Ya se nos fue este angelito, quizá cuántos más se irán. Ya se nos fue este angelito, quizá cuántos más se irán. A causa del maldito mal de haber pobres y haber ricos. A causa del maldito mal de haber pobres y haber ricos. Ya se murió el angelito y no quisiera llorar. Ya se murió el angelito y no quisiera llorar. Quisiera poder matar al culpable del delito. Quisiera poder. Calavera dedicada al 20º Encuentro Internacional de Educación a Distancia, que no se dio este año. Los subeños preparaban una gran fiesta este año. Con el encuentro soñaban como lo hicieron antaño.
Pero los tiempos cambian y con ellos cambia el mundo, y contra lo que esperaban les llegó dolor profundo. El 20 encuentro está muerto, y la muerte presurosa se lo llevó sin entierro, previniendo cualquier cosa. Por falta de presupuesto y algo de imaginación, combinación que de cierto nos lleva para el panteón. Excelente calavera, ¿eh? Excelente calavera. Al 20 encuentro de educación a distancia, se los vamos a tener listo para el año que entra, no crea que se van a librar de la celebración y de la conmemoración del 20 encuentro. No nos lo vamos a saltar, eso sí que no. Hubo cosas que ya ustedes saben, la universidad, los asuntos presupuestales, etcétera, etcétera. Entonces, los muertos chiquitos y los muertos grandes. Hay niveles. ¿De qué se trata eso? Bueno, originalmente en Europa, como te decía, los celtas festejaban el día 1 de noviembre y eso la iglesia lo fue tomando y lo convierte en el Día de Todos los Santos, ¿sí? Y el día 2 festejaban a los muertos. En España festejan el día 2 a los muertos, ¿sí? Antes de la conquista ellos ya festejaban el día 2, el Día de los Muertos. Ellos no hacían diferencia entre los niños y los grandes. Cuando llegan aquí, en Mesoamérica sí había una fiesta para los niños, para los muertos niños, que te decía que sus almas se van a las aves, ¿sí? Y había otra fiesta para los muertos grandes. Entonces la iglesia aprovecha el Día de Todos los Santos, ¿sí? Y permite, que es el día 1 de noviembre, y permite el festejo de los muertos niños, ¿sí? O se le conoce más bien como la muerte niña, ¿sí? Que es una tradición muy poco explotada, pero muy interesante. Es para todos los niños que mueren bautizados y antes de la primera comunión, o sea, todavía limpios, todos son santos, todos son almas que están en el cielo. Y los altares son festivos, pero muy festivos, se utiliza el blanco, el rosa, el azul, juguetes, dulces, ¿sí? Y eso es, ahí no existen elementos para purgar penas, absolutamente nada, es simplemente festivo. Aprovechando que hacen un sincretismo con la fiesta que tenían específicamente las culturas náhuatl sobre los niños. Y luego la de los adultos. Bueno, la de los adultos ya sabemos que igual si pena tu alma, si no pena tu alma, pero creo que aquí con el asunto de los altares y con esta fiesta no existe diferencia, ¿verdad? Bien, mi abuela decía, no hay muerto malo, porque qué tal que uno conocía unas historias de los señores aquellos que tenían 2 familias y en una orilla del sillón lloraba una viuda y en la otra a sus espaldas lloraba la otra viuda, hijos casi de la misma edad de un matrimonio y de otro matrimonio, y llegaba el Santo Padre, el señor sacerdote, a decir, bendito sea Dios, vengo a la misa de un hombre ejemplar. Y así pasa, aquí no hay diferencias, igual se le pone su altar, se le pone su botella de tequila, o se le pone su ron, o lo que tomara el señor, y se le espera. ¿Se le espera? Esos dichos, perdón que te interrumpa, ahorita que estabas platicando esto me acordaba de mi abuela, que había un dicho que decía, ¿quieres conocer tus defectos? Cásate, ¿quieres saber tus virtudes? Muérete. ¿Sí? O sea, no hay muertos malos, no hay muertos malos, ¿sí? Y efectivamente, sí, este proceso se da como un proceso de acompañamiento, ¿no? Como esto de decir, no estás muerto, estás conmigo, aquí se da, ¿verdad? Seguimos estando juntos. Seguimos y ven, yo te voy a apapachar y te estoy recibiendo. Ahora, ¿qué quiere decir? El altar tiene su simbología necesaria. ¿Por qué no es parejo? Porque siempre se da como en pisos, porque los colores, porque las flores, esas flores exactamente. No sé, hay como muchas cosas de las que tú nos puedes ir hablando, ¿no? Sí, hay cosas muy interesantes que se dan en los altares. Al principio, cuando se empiezan a festejar los altares de muertos, el primero del que se tiene referencia es en 1563, ¿sí? Lo hizo Fray Juan de Aparicio en la hacienda de Careaga. Fue el primero del que se tiene referencia. La fiesta de los muertos no era una fiesta, era una fiesta que la religión católica dejaba pasar,
¿sí? Porque hay en las actas de cabildos y cosas de esas, existen listados de cuáles son las fiestas que se festejan, con una importante participación del clero, el Corpus Christi, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la fiesta de muertos no aparecía. Pero aquí viene la cuestión económica. De repente se dan cuenta, hay actas, por ahí Motolinía tiene algunas cosas, de que las ofrendas que se recibían en el Corpus Christi eran de menor valor que las que se recibían el Día de Muertos. Por ahí hay una que dice, a ver, espérate, en el Corpus Christi recibimos 40 escudos de oro, algo así dice, y en el de Día de Muertos los indígenas trajeron algo equivalente como a 60. Entonces la iglesia permitió, que tenían ciertas dudas de repente porque sabían que había cierta idolatría, ciertas cosas, ¿sí? Entonces fueron quitando los elementos que definitivamente chocaban con la visión católica, que podía hablarse de herejía. Me dirás, entonces, ¿por qué quedan las calaveras? Fíjate, queda una calavera. La calavera tiene algo bien interesante. Para los españoles, en la Edad Media, la calavera era un símbolo de lo poco que dura la vida, lo efímero que es nuestra vida, y tenemos una calavera, ¿verdad? Como hablamos, para los mesoamericanos no. La fuerza, el poder de reproducción, ¿sí? Esa fuerza vital residía en los huesos. Entonces, la calavera está ahí como una fuerza vital. ¿Por qué las flores? Las flores originalmente se utilizaban en las festividades de los niños para atraer a las aves. Para atraer a las aves, que eran las almas de los niños que vinieran a la fiesta. Entonces, ahí entra el cempasúchil, ¿sí? Y que se relaciona mucho con el color del luto que se tenía en que es el morado, ¿no? No, en Mesoamérica era el anaranjado. El anaranjado. El anaranjado. Que por eso las flores. Así es, de cempasúchil. Y en el catolicismo, pues es el morado. Morado, ¿no? La muerte de Jesús, la Semana Santa, etc. Que está muy relacionado con la dolorosa. Sí. ¿Y alguien de los que están aquí se saben algún poema, una anécdota de la muerte? A ver, Manuel Moreno. No, pues a ver, pregunta y cuéntanos, Manuel. De la Santa Muerte. Por ejemplo, en la mañana un comentarista en el radio decía que para algunos significaba la Virgen, pero la Virgen descarnada. Y en el sentido ese, pero de repente como que los últimos años tomó mucho auge esto, ¿no? De la Santa Muerte. ¿Qué tendrá que ver con esto? Pues ahora sí me haces una pregunta así. Sí, quizás esculcando un poquito esto, el culto a la calavera ha existido desde hace tiempo. Por ahí hay un lugar, ahorita no recuerdo qué parte en la parte sur de México, en el sur de México, hablan de San Pascual Bailón. ¿Han oído hablar de San Pascual Bailón? Y hay una procesión en que ellos sacan los huesos de San Pascual Bailón, entre comillas, y los sacan en andas. Se están sacando una calavera. Y ahora, en cierta parte también se facilita que muchos de las cuestiones religiosas en la Edad Media son necrófilas, ¿sí? Lo vemos ahorita, ¿no? Traemos por ahí las sangre, las reliquias, ¿no? Padre. Y luego de repente la cabeza de santos, hay lugares que se pelean tener la cabeza del santo fulano, ¿no? Entonces es necrófilo. Entonces hay esa que si lo esculcamos antropológicamente viene desde las cabezas oraculares. Si viene desde las cabezas oraculares, ¿sí? En la mitología se hablan de cabezas oraculares, les cortaban la cabeza, ¿sí? O tenían la cabeza de un personaje para consultarlo. ¿Sí? Esto ampliado ya en el mundo que estamos viviendo aquí en México, ¿sí? En la violencia que estamos viviendo, pues tenemos ¿cómo se llama? Estas imágenes que están teniendo mucho auge y estas creencias que están teniendo mucho auge, ¿no? Y que parece que tiene que ver también, digo esto en los
los sociólogos que te lo explican ahora con este fenómeno, y en especial con este fenómeno de violencia exacerbada que tenemos en México, que este grupúsculo de gente que no es ni tan grupúsculo porque nos traen con el alma en un hilo, tienen una necesidad de pertenencia, y que en esa necesidad de pertenencia también oran y tienen sus iconos, y entonces la muerte, alaban la muerte por aquello que incluso lo dicen en los corridos y lo dicen de muchas maneras de interpretarse a sí mismo, decir, más vale vivir 3 días con lana, con viejas y con poder, que vivir 50 años o toda una vida como vivió mi padre, por ejemplo, que era un campesino jodido, ¿no? Entonces también este culto a la muerte tiene que ver con eso. Yo ya soy muerto en vida, pero mientras respire voy a respirar así, y a quién estoy rindiendo culto, a esa muerte, ¿no? Que finalmente viene haciendo, como lo que platicaba Manuel Moreno ahorita, que es mi virgencita, es mi guadalupana, pero sin carne. ¿Sí, maestro? Adelante, por ahí un micrófono, si son tan amables. Sí, perdón, yo difiero pues de esta asimilación que hacen entre la Virgen descarnada y ahora el fenómeno del culto a la Santa Muerte. Por ahí leí pues, no recuerdo quién, me pareció muy sensato lo que decía. Lo que sucede o se explica este fenómeno a partir de que la muerte en el imaginario popular se ha presentado como una calaca. O sea, la imagen de la muerte que llega y arrebata las almas desde tiempos, principios de la colonia, pues como una calavera que llega y se lleva el alma. Y dados los tiempos actuales, pues esta sociedad tan decadente en la que vivimos y con tantos problemas de violencia y de muerte violenta, el riesgo de muerte violenta, al parecer algunos comenzaron a suponer que si a este personaje la parca se la hacían su amiga, ¿verdad?, iban a evitar que la parca se los llevara prontamente. Entonces parece ser que por ahí tiene una mayor explicación este fenómeno y por qué tanta gente va y se lo hace su cuate pues a la parca para que no se los lleve. Ahorita me acuerdo de un cuento de Francisco Javier González, ¿o qué? ¿Sí? ¿Estoy bien? Francisco Rojas González. Francisco Rojas González. ¿Se acuerdan de Francisca y la muerte, verdad? Que ella era una campesina, una mujer muy pobre, muy humilde, que era muy piadosa y que aunque ya era mayor, estaba ayudando siempre a todo mundo en su comunidad. Entonces llegaba la muerte y le decía, ¿por quién vienes? Por Francisca. Francisca se fue a atender un parto acá y atravesó el río y allí va la muerte. Y llegaba y decía, ¿por quién vienes? Por Francisca. Recibió al chamaco y se fue a la milpa a traer unos. Y así todos los días la perseguía y decía, no es posible, no es posible, ya me tengo que ir y nunca me puedo llevar a Francisca porque estaba bien ocupada. Entonces, de eso me acuerdo mucho, y ya cuando me quiero quedar en mi casa muy quieta digo, mejor me voy, no vaya a ser que venga la muerte y mejor que pregunte por mí. ¿O tú qué dices, mi querido Miguel Ángel? Quizás ya para cerrar este tema de la muerte, de la Santa Muerte, quizás yo lo podría poner más o menos así. La Santa Muerte es como una adoración a la parte oscura de la muerte, ¿sí? Y el festejo del Día de Muertos es como la parte luminosa de la muerte, el reencuentro, ¿sí? No la pérdida, sino el reencuentro, la parte luminosa, ¿sí? El regresar a dejarnos lo bueno que tienen ellos, ¿sí? Pues vamos a darnos un respirito. Nos vamos con esto que es la calaca, creo, ¿verdad? Se llama la calaca, ya para cerrar el asunto de las calacas. Estamos transmitiendo por Red Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos un teléfono 36 16 90 92 y acaban de caernos 2 calaveras más, y entonces la que sigue nos la va a leer Carmelita. Y luego por ahí, ¿quién tiene la otra? Bueno, muy bien. ¿Lucy? Gaby tiene la otra. Ok, por lo pronto nos vamos con la calaca, vamos a ver más. Las imágenes que estamos viendo aquí son, ¿ustedes fueron a Tlaquepaque a ver las Catrinas estas panamericanas? Pues esas son las fotos, son
Tú sí, Matías, qué bueno. Son excelentes. ¿Tú, Alex, fuiste? Velas, pon atención, velas. Vámonos con esto, ya regresamos, estamos en Red Radio Universidad de Guadalajara. Véngase a Casa La Paz, vamos a tener un excelente pan de muerto y chocolatito bien caliente. Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita. Para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, cuando menos lo pensamos, nos hace tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. Tampoco hace distinciones, lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, de recanija calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente, las cosas que valen 5, él siempre las daba 20, pero se murió de frío, ay, pobrecito, de repente lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, a todos esos careros, llévatelos de corbata, indeseables usureros, chupan como garrapata. Sudor de su frente para que sus hijos coman aunque no lo suficiente, mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo güeyes. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata, aunque son muy parecidos. No es lo mismo buey que vaca. Ay, 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 la balanza de la vida está muy desnivelada. Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensaciones. Con esto del mini sueldo no alcanza ni pa' camiones. Jesús Sánchez. Anoche me fui al panteón sin aparente razón, pero andaba de caliente, no sabía que era el siguiente. Yo no puedo entender qué vine aquí a hacer, tan quietecito que estaba, de esto ya ni me acordaba. Tumbas por todos lados, aquí descansan sus restos, al menos sé que estos ya no son tipos de cuidado. Cuando apareció la muerte y me dijo, ahí te voy, me recorrió un gran temblor que hasta me dejó inerte. Claudiqué en escaparme, pero ella quería llevarme. Esa era su meta, qué miedo me dio, la neta. Así que me cubrió su manto, con su helada mano en mi boca. La pista se me hizo poca, me atarantó con su canto. Ahora vivo en una tumba, la número 9 a la vuelta. Me han cortado la coleta. Muerte, ¿quién será el siguiente?
Carmelita, dinos de quién fue la calavera porque no escuchamos el Sí, nombre. es de nuestro compañero Jesús Sánchez. Excelente, gracias Jesús. Y tengo aquí a Alex, de 5 años, que acaba de escribir en unas hojas, estamos siendo testigos todos, una calavera. Venga Alex, fuerte. Venga. Fuerte. Te están oyendo en la radio, fuerte. Halloween, ¿cómo? No es necesario matar a los muertos porque ya están muertos. No es necesario matar a la muerte, están muertos, ellos están muertos. Bueno, estas son las calaveras. Hay que decir, mi querido Miguel Ángel, de la relación, de cómo se han ido desgranando una cantidad de obras de arte. Estoy pensando en artistas plásticos y no solamente uno de los más conocidos que tal vez se liga directamente con estas conmemoraciones de la muerte, sobre todo en México, que es la Catrina, que es un símbolo universal de José Guadalupe Posada. Pero no solamente eso, hay una gran cantidad. Ahorita está viendo una exposición extraordinaria en el Museo de Arte de Zapopan de esta mujer Pacheco, Marta Pacheco, que su obra la centra desde hace muchos años en la locura y la muerte, y es una dibujante excelsa. Yo no compraría ninguna obra de Marta Pacheco porque hay que ver que no me gustaría tener un muerto de la morgue colgado en la sala de mi casa, pero es extraordinaria y es una exposición retrospectiva de la obra y que refleja mucho la vida de Marta Pacheco metida en la locura y la muerte. Se me está ocurriendo nada menos que una de nuestras contemporáneas tapatías y una artista que se cotiza con muchos miles de dólares en Estados Unidos, en Canadá y con muchos miles de euros en Europa, por ejemplo. Y la Catrina, ¿qué decir del cine? ¿Qué decir de la literatura misma? Bueno, ¿qué decir de Juan Rulfo y su relación y su vida con la muerte, su Pedro Páramo, que alguien por ahí dijo que nunca una obra tan corta diera tanta fama a su autor, la vida y obra de Juan Rulfo, ese Pedro Páramo que nos habla de la muerte y se nos helan los huesos y la sangre cada vez que nos acercamos a su obra. ¿Qué decir de eso, mi querido Miguel? Bueno, ahorita que estabas hablando recordé a otro de mis muertos, el maestro Luis Patiño. Fue maestro mío en la preparatoria e incidió en generaciones de literatos en Jalisco. Y platicando a veces sobre esos temas, él decía: mira, Miguel, la literatura es sencilla, fluctúa entre eros y tánatos. O sea, la literatura está entre el amor y la muerte. Ahí, en ese espacio se construye la literatura. Estabas hablando de Rulfo, estabas hablando de Juan Rulfo. Juan Rulfo es escalofriante. Luis Patiño decía: lo que estás viendo en Pedro Páramo se llama Comala, pero porque es un comal, es un antiparaíso. Los vivos, en la obra de Rulfo, cuando sus personajes mueren, nacen al otro mundo, nacen a nuestro mundo. Y cuando nacen en su mundo es que están muriendo en nuestro mundo. Hablaba como un antiparaíso. Y de repente empiezas a revisar y esa muerte de don Pedro convirtiéndose en arena, cómo se va convirtiendo en polvo poco a poco, ¿sí? Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Ahí ves grandeza en Rulfo. Una cosa que a mí me llama mucho la atención, no sé si recuerdan el cuento de la Cuesta de las Comadres, en donde un hombre está tejiendo un saco con una aguja de arrear. Entonces llega otro y le empieza a reclamar que había matado a los Torrijos. Y él sigue tejiendo sin decir absolutamente nada. Y en eso ve de reojo que quien le está reclamando toma un guango y lo va a matar. En ese momento ve la luz de la luna reflejada en la aguja. Tiene una idea y se la entierra en el ombligo. Y narra Rulfo: pobrecito, se fue doblando, puso su cara tan triste que me dio tristeza. Se estaba muriendo, pobrecito. Le saqué la aguja y se la enterré donde creí que tenía el corazón para que dejara de sufrir. Y una vez que muere, hasta entonces,
se para y le dice, por eso pues te digo, yo no hice nada, y le da una explicación, pero ya al muerto. O sea, esa parte de la Cuesta de los Camaradas a mí me parece sorprendente de cómo trabaja Rulfo, ¿no? O sea, para él los los muertos están vivos. Y por ahí, para anunciar este programa, tenías algo que aparece en algunos de los papeles. Cuando se habla sobre Rulfo, dicen que en uno de los cafés de la Ciudad de México, donde Rulfo se sentaba, de repente llegaba gente a saludarlo, a presentarse con él, y él se presentaba: mucho gusto, está usted delante de un muerto. Así se presentaba Juan Rulfo. ¿Y qué decir de la muerte, de esa pulsión de muerte que deja la depresión después de que nos deja una persona a la que queremos mucho, pero no nos deja físicamente, sino nos dice, ya no quiero nada contigo? Ese es otro asunto donde nosotros no queremos vernos muertos en el otro, y eso lo dice este libro, que ahorita no me acuerdo el autor, que se llama La separación de los amantes, un psicoanalista, que habla exactamente de eso, que hay otra manera de morirte en el otro, que es cuando te terminan, ¿verdad? Que eso sí es muy, pero muy espantoso. Y aquí viene esta canción que les va a dejar, hemos preparado un poquito, hicimos trampa para preparar el ambiente, porque esto que nos canta Óscar Chávez es una cosa que nos va a dejar como temblando, pero luego retomamos el asunto festivo. Estamos en Red Radio Universidad de Guadalajara, Casa La Paz, Avenida La Paz y Calderón de la Barca. Esto es el sistema de universidad virtual que abre las puertas para ti, para ti, para ti también. Vivos y muertos, todos vénganse hoy a la Casa La Paz del sistema de universidad virtual. Adelante. Oíd la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante al que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en los brazos el rígido esqueleto de su amada, que allá en la triste habitación sombría de un cirio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cintas los desnudos huesos, el yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca le cubrió. María Teresa Sánchez escribió una calaverita dedicada a la unidad de promoción y dice más o menos así: ha llegado la huesuda a la unidad de promoción, llegó muy contenta y con mucha emoción, pasó por todas las áreas hasta tomar la decisión, pues corrían los rumores de que ahí estaba la acción. Sabía que en esa oficina a alguien se habría de encontrar. Beto y Edgar, asustados, no hicieron más que llorar, y Abraham, en su bicicleta, pensó que se iba a fugar. Silvia, por más que intentaba, no la pudo ahuyentar. Isabel, desde su escritorio, también la quiso espantar. Brenda y Gaby tomaban nota para nada olvidar. Lucy, Cintia y Lili tampoco se habrían de escapar, y hasta Laura, la flaca, se iba a llevar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, Gaby. ¿Tenemos a Homero también? A Homero, a ver,
¿Ya estás listo, mi querido Homero? Ah, le está terminando. ¿Antes? Venga. Sí, claro que sí. Nada más danos tu nombre, si eres tan amable. Me llamo Laura. Laura. Laura Gutiérrez. Me está gustando muchísimo la plática, muchas gracias. Estaba pensando en lo de la literatura, que es lo que a mí me gusta, y leí por ahí hace poco un libro muy bueno que se llama El Sermón de los Muertos, y habla precisamente de que carga toda la vida a sus muertos, junto con la forma en que murieron. Y no es el único, o sea, en la literatura la muerte continuamente está, como decía el profesor Miguel Ángel, y con Eros, con el erotismo, sí. Muchas gracias. Y parece que también todo esto, bueno, Juan Rulfo, y no dejemos afuera ni aparte todo ese que se llamó después realismo mágico, ese jugar entre la muerte, los paraísos, la fantasía, personajes que están aquí, no están aquí, pero sí están, de los escritores latinoamericanos en lo que se llamó el boom de la literatura. Y ya me acordé quién es el autor de La separación de los amantes, Igor Caruso, no se lo pueden perder, se los recomiendo porque a nadie nos gusta que nos terminen nada más por una razón, porque no te gusta verte muerto en la otra persona. En el momento que te olvidan, te mueres y nadie quiere ser el muerto en la fiesta. ¿Y qué decimos de la poesía? Recordemos a Villaurrutia, ¿no? Con aquel Gabriel Villaurrutia fue un maestro para escribir estos asuntos que tienen que ver. Tiene un poemario que se llama Nostalgia de la muerte. Así es. Y comprometimos a Ana María para algo. Para este nostalgia de la muerte, este fragmento. ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto. Este caer sin llegar es la angustia de pensar que puesto que muero, existo. Ahorita estoy recordando otro, dentro de la literatura, ¿recuerdas de Macario de Bentraven? Ah, cómo no. Claro aquel que le da de la canasta de cuentos, ¿no? Ajá, que le da un pavo a la muerte y después va y mueve la cama. Él tiene chance de decir quién muere, quién no, a quién le da. Yo antes que todo esto quería hacer algo, Ana María. Se ha hablado mucho de los altares de muertos. Se ha construido inclusive una ortodoxia en los altares de muertos, que debes de tener 3 niveles o 9 niveles, que debes de tener. En México, en la mayor parte de México se festeja a los muertos y muchos de estos festejos son festejos privados, ¿sí? Yo invitaría a la gente, ¿sí? que se olvide de la ortodoxia, ¿sí? Y esos altares se construyan como un recuerdo, un revivir a nuestros muertos como se pueda, como puedan. Una calaverita, unas flores, un retrato, ¿sí? En estos días. Sería interesante retomar esta parte desde el punto de vista privado. ¿Por qué? Porque los altares, García Canclini, ya me salió lo de gestión cultural. Bueno, García Canclini habla mucho de la hibridación cultural. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ahorita los altares de muertos de repente se han vuelto institucionales, no sé si te fijas. Sí. En muchas partes, en el Palacio de Gobierno, en los museos, se ponen altares y cuando están a medias, ¿y a quién se lo dedicamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el objetivo del altar ha cambiado. Ahora se busca un objetivo estético de repente en algunos lugares, ¿sí? Y se trata de buscar la ortodoxia, si debes de tener una calaverita, si debes de tener un espejo, el aguamanil, esto y lo otro, ¿sí? Pero su objetivo específico es un objetivo estético, ¿sí? Ahí García Canclini dice que se da una hibridación cultural cuando la simbología del hecho, ¿sí? entra en otra esfera, ¿sí? Las tradiciones originales, ¿sí? El objetivo era algo privado, cerrado en acompañar a mis muertos o que mis muertos me acompañen y me traigan algo del otro lado y yo les doy lo que tengo de aquí. Diciendo esto, no sé qué pensarán nuestras compañeras, estas compañeras de producción que nos acompañaron y que nos hicieron. Para los que están aquí,
Pues qué tal de bonito estas fotografías que tienen que ver con la muerte, las fotografías que nos presentaron acá y este espléndido altar dedicado a una de nuestras compañeras más querida, una niña que se murió en el mes de agosto recientemente a los 33 años, que fue una compañera muy querida, una niña muy discreta, muy amorosa, y creo que de alguna manera desde hace 3 días que tuvimos aquí y que subíamos y bajábamos y trabajábamos y estaba la foto de la nena, las cosas de la nena y cómo armaron estas compañeras el altar, creo que nos llevó a eso, a dejar de ser institucional y a darle realmente un cacho de nuestro recuerdo y a decirle, estás con nosotros. ¿Ustedes qué pensaron cuando estaban haciendo este altar? Son nuestras compañeras de producción, digan su nombre, díganos qué pensaron porque creo que tuvieron un sentimiento muy evocador y que vale la pena compartir. Hola, soy Paulina. Pues fue bonito porque la gente pasaba y veían la foto y decían, es para nena. Entonces poco a poco vinieron trayendo cosas que le gustaban a ella. Por ejemplo, pueden ver, hay una maruchan, hay una coca, hay limones, hay salchichas, que era lo que le gustaba comer. Y las fueron trayendo, sí, diferentes personas venían y traían sus cositas. Entonces fue muy lindo y fue muy íntimo, como dice usted. Una construcción colectiva. ¿Ustedes? ¿Alguien que quiera decirnos de su experiencia? Nos vamos entonces con la calavera de mi querido Homero. ¿La compartes, Homero? Sí, con mucho gusto. Se me ocurrió ahorita que estaba por aquí. Voy a tratar de leerla bien. A ver si quedó. La muerte baila de gozo en tan funesto panteón. 50,000 muertitos llevamos. Ya párale, Calderón. Y Calderón que contesta. No son muertos, no lo son. Son daños colaterales, producto de ineficientes gobiernos municipales. Bien, muy bien. Gracias porque creo que es la nota. Mina, ¿nos tienes algo? Adelante. Bueno, lo que me gusta, obviamente, ¿no? Que estaba muerto el danzón, decían como hace 20 años. Claro que no había razón, pero no había razón. Si no, pregúntenle a Ana María, que hace 8 días anunciaba a Arturo Márquez y el danzón sinfónico. Mientras Monsiváis a mi lado, sonriente, observaba al muerto gran bailador tapatío que conocimos en el Colonia. Muchas gracias, Mina. Sí, estuvimos en el degollado reviviendo los asuntos del danzón. Tenemos, Gil, tiempo para una calavera más. ¿Cuánto tiempo tenemos antes? 3 minutos, ok. La calavera, nos despedimos con música y agradeciéndoles a todos ustedes. Adelante. ¿Alguien más tenía una calavera por aquí? Hicimos una aquí. ¿Carmelita? ¿No? Bien, entonces aquí, mi querido. Llegó la muerte brutal, ya llegó hasta la virtual. La pobre de Ana María ya descansa yerta y fría. ¿Qué tal, Esperemos que no sea así. Solo nos resta agradecer a nuestros radioescuchas a habernos acompañado, decirles que el próximo día 9 de diciembre tendremos pues otra vez la casa abierta y seguramente tendrán que ser las pastorelas y esas cosas. Yo le decía al maestro Manuel Moreno que a ver si mañana podemos lanzar una convocatoria para buscar a la Virgen, que me parece que esa es la que nos va a costar más trabajo de encontrar, pero tenemos todavía un mes para ver qué cosa sucede. Porque aquí Gaby ya alzó la mano, Carmelita Valenzuela también, pero no van a tener tanta suerte porque el examen va a ser muy estricto. Muchas gracias por su atención a los radioescuchas. Nosotros nos quedamos aquí. Venga la música. Gracias.